Hola, gracias por estar nuevamente en una emisión de Crafty Hearts Club. Hoy te voy a enseñar a aplicar piezas tejidas que ya tengas a crochet a otros trabajos que tengas tejido. En este caso, yo he estado tejiendo unos posavasos que llevan una estrellita tejida a crochet y me toca aplicárselas. Entonces es una maravillosa ocasión para que aprendamos cómo vamos a fijarlas de manera segura e invisible. Para coser las aplicaciones a un trabajo de crochet vamos a necesitar nuestro trabajo ya finalizado, la pieza que vamos a aplicar, que vamos a coser ya finalizada y rematada. Y para coserla necesitamos agujas de coser. Puedes utilizar las que son un poquito más grandecitas, que tienen un ojito más grande. Hilo de coser normal y corriente, pero que sea del color más parecido a la pieza que vas a aplicar. Si la estrellita o el corazón o lo que sea que vas a aplicar es rojo, trata de conseguir un hilo que sea bastante similar. Vamos a usar tijeras y un dedal. Si te gusta usar dedal, te recomiendo un dedal. Y una cosa muy importante son los alfileres. Mientras más grandes sean los alfileres, más fácil para ti poderlo fijar. En este caso, estos son alfileres de patchwork, pero existen distintos tipos. Estos son un poco más pequeños, pero también sirven. Y si no tienes alfileres largos, utiliza de los normales y corrientes, quizás en un poquito más de cantidad. Esto es todo lo que necesitamos. Cuando vamos a comenzar a fijar una pieza, debemos garantizar que ya nuestro trabajo esté rematado, quiero decir pulido, que no tengas ningún tipo de hebra suelta, que ya lo hayas finalizado, que ya lo hayas bloqueado en el bloqueador de tejido o dejado reposar o aplicado cierto peso encima para que esté completamente plano. Igualmente que estén rematados las aplicaciones que vamos a hacer. También recomiendo mucho en algunos casos bastear la piecita. Bastear significa fijarla con unas puntadas de un hilo provisional, que no es el hilo final, pero que te van a permitir poderle dar la vuelta con comodidad sin que la pieza se mueva. Sobre todo si la pieza que vas a aplicar debe de quedar de forma simétrica. Entonces, yo voy a utilizar unos alfileres, que son alfileres que utilizo para hacer patchwork, que vienen muy bien para estas estrellitas. Entonces vamos fijando las puntas, no te importa si te quedan hacia afuera los alfileres, y mientras más alfileres le coloques, de cierta forma mejor, porque va a quedar más fijo el trabajo. Voy colocando los alfileres. Y ahora voy a proceder a hacer una basta. Aquí ya tengo los alfileres colocados. Aquí, como te dije, están los alfileres colocados y yo ensarté un hilo de color contrastante, en este caso rojo, con el que voy a pasar una costura grande sobre la estrellita para fijarla. Esto me va a ayudar a que no se mueva, a que yo pueda retirar los alfileres y, por supuesto, mientras esté cosiendo en el color final, voy a procurar no agarrar ningún hilo de esa basta para que lo pueda retirar fácilmente y no se quede fijado. Aquí lo puedes coser de manera grosera, por decirlo de alguna forma, porque básicamente lo que estamos es tratando
de fijar las partes para que no se muevan, sobre todo porque las estrellas tienen la puntita, tienen esquinas y nos interesa que quede de la manera más simétrica posible. En lo que hayamos quitado los alfileres, nos vamos a dar cuenta si esto está hecho, si está bien fijado, si está parejito, quiero decir. Entonces, voy a quitar los alfileres y así yo puedo ver que está prácticamente centrada. Aquí me está faltando darle un toque a esta punta y llevarla ahí, lo puedes ver. Entonces ya aquí vamos a poder trabajar con el hilo que nosotras hayamos decidido trabajar. Por lo general yo prefiero trabajar con hilo de coser normal, que sea del color de la piecita que estoy aplicando o lo más parecido posible, y esconderlo entre las hebras. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Ahora comenzamos a coser con nuestro hilo normal. Lo vas a introducir por cualquier parte de la pieza que vas a aplicar, siempre escondiendo el nudo y haciendo puntadas muy pequeñitas hacia el borde que no sobrepasen la parte de atrás. ¿Qué garantiza esto? Que el trabajo por la parte de atrás no va a tener estos hilos. Obviamente estos son los hilos provisionales que hemos cosido. Entonces, las puntadas pequeñitas, mientras más pequeñas, mejor. Y cada tanto puedes asegurar un nudito. Lo bueno de trabajar con el hilo normal es que también, como es un hilo delgadito, te va a permitir darle forma a las puntas, en este caso de la estrella. Si tienes unas puntas que deben de estar definidas, vas fijando la hebra en donde tú quieres que quede definida. Yo voy a continuar dando unas puntadas para que veas cómo va quedando el resultado. Aquí podemos ver que ya llegué al final, justo donde había comenzado. Entonces puedes revisar, como te das cuenta, atrás no se ve nada. ¿Por qué? Porque las puntadas eran todas chiquititas a todo lo largo del borde. También hice algunas puntadas en el centro para fijar y ahora ya puedo rematar. Que voy a hacer un nudito pequeñito que no se vea y voy a esconder la hebra del hilo dentro de el tejido de crochet. Halo y corto. Y ahora con muchísimo cuidado procedo a sacar la basta. Me puedo ayudar con la parte de atrás de alguna aguja. Y si es necesario cortar, como en este caso, vas cortando y alando para garantizar que no vayas a llevarte ninguna puntada de las que ya habías hecho y muchísimo menos, obviamente, las del tejido de crochet. Entonces vas sacando la basta con cuidado y te va a quedar la estrellita lo más precisa posible. Aquí puedes ver cómo ha quedado la estrellita. Bastante precisas las puntas. Sigue siendo un trabajo hecho a mano, con todas las irregularidades naturales de los trabajos hechos a mano, que yo las consigo siempre bonitas porque no es un trabajo hecho a máquina. Y mira por detrás. Ahí aquí me ha quedado
un cabito. No ves ni una sola puntada del hilo blanco que hemos utilizado. Entonces, este tipo de aplicaciones son muy útiles cuando quieres darle color a un trabajo, cuando quieres adornar una ropa, inclusive el procedimiento, si lo vas a aplicar sobre tela, es básicamente el mismo, pero ahí tienes que tener muchísimo más cuidado con la distancia de las puntadas y sobre todo si la cara de atrás de la tela se va a ver, para que no te quede un mapa de puntadas irregulares todas por la parte de atrás. Pero si te interesa el tema, en alguna ocasión puedo hacerte un vídeo de cómo aplicar las cosas de crochet sobre un fondo de tela. Otra cosa importante es que hemos trabajado con una figura plana. Cuando estamos trabajando con figuras tejidas a crochet que tienen relieve, ya ahí tienes que trabajar sobre la parte del fondo de la figura para que lo que queda en relieve mantenga su relieve y la forma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial haya resuelto alguna inquietud, algún deseo que tú tuvieras de aprender algo nuevo. Déjame dicho en los comentarios si te ha resultado claro. Y si tienes alguna pregunta, por supuesto, estoy a la orden para ayudarte a contestarla y a resolverla. Muchísimas gracias por tu atención y por estar aquí. Si no te has suscrito al canal y consideras útil este contenido, recuérdate que puedes suscribirte y también activar la campanita para que estés notificado de cuando salgan nuevas emisiones. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.